par de cosas. Em, Hay algunos errores en las respuestas de la guía de derivadas compuestas. El ejercicio 5 y 8, una compañera de ustedes me hizo una consulta y ahí vimos los errores que hay en la guía. Y después también había un error en las diapositivas de la clase de derivadas de funciones implícitas, la diapositiva 5, que yo ya la corregí y la volví a subir. Así que en todo caso, si quieren, la volví a subir creo que hace unos días ya, pero en todo caso, si la quieren volver a descargar, eh, ahora sí está bien. Bueno, no pude ver mucho de los trabajos prácticos porque en realidad anoche pude ver hasta más o menos 8 o 9 de la noche y me habían entregado muy poquitos hasta esa hora. Y los que me habían entregado hasta esa hora estaban bastante bien. Esta mañana cuando me despierto, me pongo a mirar de vuelta para ver si había más trabajos y ahí veo que sí, algunos estaban un poco más complicados. Entonces ya no me dio tiempo. Generalmente yo lo que hago es cuando veo sus trabajos y veo dónde tienen dificultad, siempre hago otras diapositivas para tratar de ayudar, digamos, o de reforzar ciertos conceptos. Y bueno, lo vi esta mañana porque me lo han enviado un poco más tarde a los trabajos. Entonces, yo siempre les digo que los trabajos estos les sirven a ustedes como una manera de sí o sí tener que ponerse a estudiar. Y la otra me sirve a mí porque yo también puedo ver cómo están ustedes, las dificultades que tienen, en dónde por ahí está el problema. Entonces lo que pensé es de pedirles para el próximo trabajo práctico que lo entreguen en lugar del miércoles, el martes, como fecha límite, cosa que me dé tiempo a mí a realmente poder ver y que realmente sirva el objetivo, digamos, que es ver qué dificultades tienen. Si yo puedo ver solamente 8 trabajos de 50, no tengo un panorama demasiado amplio. Entonces, lo mejor va a ser ponerlo un día antes para que realmente los pueda ver a todos. No es que yo no los vea a los demás, sí los voy a ver, pero cuando llego ahora a este momento, eh, realmente no tengo un panorama, un buen panorama, digamos, como para decir, bueno, los chicos tienen dificultad en esto, en lo otro, porque los que yo había visto esta noche estaban excelentes y esta mañana me encuentro con que no tanto. Eh, Así que pensé en eso, o si no la otra, si ustedes creen que esto no les aporta demasiado, hacer el trabajo práctico, o si creen que están demasiado agobiados con mucho trabajo, porque yo sé que tienen otras materias, también me lo pueden decir, no hay ningún problema y veremos de última hacer eh, menos actividades tal vez, o no hacerlas. Esto también depende de ustedes. Así que yo escucho también las sugerencias que ustedes tengan. Bueno, viendo que ya son las 8:10, vamos a ir arrancando entonces. Bueno, estoy leyendo entonces lo que dice en el chat.
Milagros dice que, bueno, a ella esto de hacer los trabajos prácticos le sirve para ir llevando al día la materia, cosa que, digamos, ese es uno de los objetivos. Que ustedes traten de hacer esos ejercicios y donde tengan alguna dificultad lo podemos ver durante las consultas o también me lo pueden consultar por mail, no hay ningún problema. Bien. Entonces vamos a revisar un poco este trabajo. Algunos lo han hecho muy bien, así que no creo que les vaya a aportar demasiado en este momento porque lo tienen bastante claro, pero bueno, vamos a ver si podemos sacar dudas a algunos chicos a los que les ha costado un poco más estos temas. Vamos a empezar con los primeros dos ejercicios que son de derivadas de funciones compuestas. El tercero, en realidad yo se los planteé como para que ustedes lo resuelvan por derivadas de funciones implícitas, pero tranquilamente se puede hacer por derivada de función compuesta. Y el cuarto sí es por derivada de funciones implícitas. Vamos a empezar con el primero. Teníamos la temperatura, que era una función de x y de y. Vamos a ver si puedo poner que se medía en grados centígrados. Decía que un insecto se arrastra, se arrastra de una manera que su posición después de t segundos va a estar dada por x, que tiene una determinada función que depende de t, o sea, depende del tiempo, e y también depende de t. Estas dos se van a medir en centímetros. Y después nos dice que la función temperatura, nosotros no tenemos cómo es esa función, lo único que sabemos de la temperatura es que depende de dos variables, de x y de y. Y nos dice que la derivada de la función temperatura con respecto a x es igual a 4, en el punto 2,3, obvio. Y la derivada de la función temperatura con respecto a la variable y en el punto 2,3 es igual a 3. Y la respuesta era que qué tan rápido se iba a elevar la temperatura del insecto en su trayectoria, después de 3 segundos. ¿Qué podemos nosotros sacar de acá? Que tenemos una función temperatura que depende de x y de y. Después tenemos la variable x, que depende del tiempo, y la variable y, que depende del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si la función temperatura depende de x y de y, entonces, como x y dependen del tiempo, toda la función temperatura va a depender del tiempo. O sea, tiene una sola variable independiente, que es el tiempo, y dos variables intermedias, que son x e y. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la cadena y vamos a seguir el camino hasta llegar a t por las diferentes variables intermedias para encontrar cómo es esa derivada de temperatura en función del tiempo, que es nuestra incógnita, es lo que estamos buscando. Entonces, si yo sigo, vamos a ver con esto, tengo que llegar al tiempo, desde la temperatura tengo que derivar la función temperatura con respecto al tiempo. Entonces, tengo una variable intermedia x hasta que llego a t. Entonces voy a derivar a la función temperatura con respecto a x, vamos otra vez acá, con respecto a x, y luego a x con respecto al tiempo. ¿Qué pasa con el otro? Tengo otro camino hasta llegar a t. Para llegar a t tengo que pasar por y luego a t. Entonces, va a ser más t con respecto a y, ¿sí? La función derivo la función t con respecto a y ahí con respecto a t. Este era bastante fácil, bastante simple. En realidad, siempre donde se generan más, por ahí es un poco más complejos, implícitas, que es lo mismo, nada más que por ahí es un poco más, para algunos les genera, es un poco más complicado, pero bueno, ya lo vamos a ver. Función compuesta no genera muchas dudas, digamos. Entonces teníamos datos. La función temperatura con respecto a la variable x, que era igual a 4, la función temperatura con respecto a y en el punto 2,3 era igual a 3, o sea, este dato, a ver, esto lo tengo como dato y esto lo tengo como dato. ¿Qué me faltaría?
tengo que derivar a x con respecto al tiempo y a y con respecto al tiempo. Entonces es lo que hicimos acá. Derivamos a x con respecto al tiempo, valuamos en el punto que nos decía que tenía que ser después de 3 segundos. Entonces valuamos con t cuando es igual a 3 y nos da 1/4. Cuando derivo ahí con respecto a t, nos da 1/3. Entonces con todos estos datos reemplazamos directamente. Bueno, ahora me va a quedar todo. Reemplazamos y nos va a quedar que la derivada del t con respecto al tiempo es igual a 4, que era nuestro dato, por 1/4, que es la derivada de x con respecto al tiempo, más 3, que era el otro dato que teníamos, por 1/3, que es la derivada de y con respecto al tiempo. Entonces el resultado final es que, bueno, ahí hay un error, porque solamente... Vamos a ponerlo así, no es una derivada parcial, porque tiene una sola variable final. Entonces, la derivada de t con respecto al tiempo es igual a 2 grados centígrados por segundo. Entonces, la temperatura del insecto se va a ir elevando 2 grados centígrados por segundo en su trayectoria. ¿Está? Todos los que vi lo hicieron bien. En el segundo ejercicio teníamos una función z que tiene como variables u y b, pero a su vez u tiene como variables x e y b tiene como variables también x e y. Entonces z va a ser una función de x y de y. Tiene dos variables intermedias, que son u y b, y cada una de ellas tiene como variables finales, o las variables finales de z en realidad serían x e y. Lo único que nos pedía acá era que nosotros halláramos la derivada de z con respecto a y. Entonces tenemos que ver cómo son esos caminos para llegar desde z hasta y. Acá. Entonces lo que tenemos que plantear es, la derivada parcial de z con respecto a y va a ser igual a la derivada de z con respecto a u y luego u con respecto a y, si sigo este camino, ¿no? Más la derivada de z con respecto a b por la derivada de b con respecto a y, siguiendo este otro camino también para llegar ahí. ¿Qué hacemos después? Derivamos cada una de ellas. Vamos a derivar a z con respecto a u. Derivo z con respecto a u, en este caso nos va a quedar 2u menos b por el coseno de u por b. Derivo a z con respecto a b, que es menos u por el coseno de u por b. Luego derivamos, o sea, voy a derivar todo lo que me pide la regla de la cadena. La derivada de u con respecto a y, x cuadrado por e por xy, y la derivada de b con respecto a y, x sobre xy por el logaritmo de e. En esto acá, yo he visto algunos que usan con la tabla de derivadas, donde esto les quedaría 1 sobre el logaritmo natural de 10. Es lo mismo, porque el logaritmo del número e, si yo hago el cambio de base, en este caso yo estoy usando una base 10, es un logaritmo decimal. Si yo hago el cambio de base para llevarlo a una base e, lo que es un logaritmo natural, esto me quedaría 1 sobre el logaritmo de 10. Es exactamente lo mismo. Lo aclaro por las dudas que alguno de los que lo hizo así o usa esa tabla de derivadas que es diferente a la que yo usé, es exactamente lo mismo. Reemplazamos en la expresión todas estas derivadas, ahora la vamos a reemplazar en la expresión 1. Y bueno, nos va a quedar que z con respecto a y, la derivada de z con respecto a y, tiene toda esta expresión, y que si nosotros vemos, vamos a ver que tenemos acá u, b, u y b, x, y nosotros sabemos que z tiene como variables finales x e y. Entonces, no puedo dejarlo expresado con u y b. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar a u y b para obtener una expresión en función de las variables independientes. Donde tengo u, lo reemplazo por mi expresión en u, y donde tengo b, lo reemplazo por
la expresión de B. Entonces, de esta manera, ahora sí nos queda que la derivada parcial de z con respecto a y está todo en función de x e y, que son sus variables independientes. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, alguien me quería preguntar algo. A ver. En el último término dice para sacar factor común. No, pero acá lo único que hice yo es reemplazar, no saqué ningún factor común. No hay, en el último término no hay ningún factor común. Claro, exactamente, sí, sí, es la U que reemplazamos, tal cual. Normalmente ustedes pueden ver en los ejercicios, en las respuestas de las guías, cuando no están mal, porque hemos encontrado esos errores que les dije antes para que los tengan en cuenta, que a lo mejor la expresión final a la que llegan está un poco simplificada. Es un poco más trabajoso por ahí llegar a la parte más simplificada. No es imperiosa que lo hagan, pero sí les ayuda mucho a ustedes a trabajar analíticamente, o sea, que trabajen un poco, que practiquen lo que es simplificar, factores comunes, todas esas cosas que por ahí uno cree que son fáciles, pero cuando vemos tantas cosas juntas, a veces se complica. Entonces, una manera de que ustedes lo practiquen. Y no es imperioso, digo, si lo tocaría en un, bueno, ahora vamos a ver cómo van a terminar, cómo van a rendir, pero si ustedes si rendirían en un parcial, tal vez yo no me fijaría tanto en eso, mientras que hayan derivado bien y hayan reemplazado bien, hayan usado bien la regla, bueno, está bien, digamos, no me voy a fijar si llegaron a simplificar o a una expresión más simplificada. Mientras que ustedes hayan hecho bien el procedimiento, eso es lo más importante. Obviamente que lo que hayan llegado sea coherente, ¿no? Que realmente hayan hecho bien todos los pasos, hayan derivado bien y todo. Sí, en los parciales normalmente es más como de esto, más como las actividades complementarias. Por eso se los voy dando. De todas maneras, yo lo que creo cómo va esto, que terminan rindiendo por aula virtual. Así que en aula virtual hay de todo, hay de todo. Es una base de datos, digamos, que está hecha por todos los profes de la cátedra, entonces hay de todo un poco. Lo importante es que ustedes entiendan bien y los conceptos. Si ustedes llevan bien en claro los conceptos, no tienen que tener problemas después. En la guía práctica, sí, incluso en la guía práctica también hay algunos que son un poco complejos. Si ustedes vieron ahora, por ejemplo, la de funciones implícitas son bastante largos, incluso más de los que hay acá, pero muchas veces la cuestión no es tomar un ejercicio que sea largo y complejo de resolver, sino que sean más para que apliquen lo que conocen, los conocimientos. Por ejemplo, en derivada direccional, cuando les di el ejercicio de aplicación donde tenían que encontrar hacia dónde se tenía que mover, creo que era el insecto, no me acuerdo, bueno, otro de insecto también. Que sepan qué tienen que usar en ese momento, ¿sí? Hacia dónde apunta este ejercicio, qué es lo que necesito para llegar a tener esa respuesta. Bueno, de todas maneras, los ejercicios que están en la guía son importantes.
Fíjense que yo siempre les pongo en todas las clases ejercicios diferentes, que tienen alguna cosa diferente, porque voy viendo que hay en la guía también. Entonces, si veo que hay ejercicios que tienen alguna cosa, cada uno de ellos se van a encontrar con algo distinto, entonces trato de ponérselos en las clases también para que no se asusten cuando hagan la guía. Bueno, ¿qué pasa ahora? Tenemos este ejercicio, el 3, que yo se los planteé. Si ustedes ven acá al final, le igualé la función a 0 para que lo resuelvan como si esto fuera una función implícita. Es decir, que toda esta función definía implícitamente a T, que era una función de la temperatura, la presión, que era una función de la temperatura, y a B, que era una función de la temperatura. Pero ¿qué pasa? Hay algunos que se han dado cuenta, y por supuesto está bien, que esto lo podemos derivar como una función compuesta. Si yo despejo, porque normalmente cuando usamos las funciones implícitas, cuando tenemos una expresión de la cual no podemos despejar nuestra variable que está definida implícitamente. A ver, vamos al 4, vamos acá. Fíjense en este ejercicio, tenemos un sistema de ecuaciones que definen implícitamente a y como una función de x y a z como una función de x. Es totalmente imposible que yo pueda despejar de acá y z. Entonces, por eso lo vamos derivando como a y a z como funciones implícitas de este sistema de ecuaciones. En este caso, si ustedes lo hicieron como una función implícita, está bien. Y si lo hicieron como derivada compuesta, también está bien, porque yo de acá sí puedo despejar a T. T es igual a la presión por el volumen sobre el número de moles por la constante de los gases. Entonces, directamente voy a tener como la presión, por los datos que tengo, era función del tiempo, y B era función del tiempo, derivo, voy a tener que T únicamente es función del tiempo, y voy derivando. Si se fijan, es lo mismo a lo que vamos a llegar. Cuando tenga que despejar la de temperatura con respecto al tiempo, voy a llegar exactamente a lo mismo. Entonces, si lo hicimos por implícitas, teníamos todos los datos, la ecuación de estado de un gas ideal, nos dice que en un cierto instante el número de moles de gas es 118, que se va a considerar como constante en el tiempo. En ese momento ocupan un volumen de 0,5 metros cúbicos con una presión de 80.000 kilogramos por metro cuadrado. Nos da el dato de C, de cómo es esa constante, y nos pide que hallemos la velocidad del cambio de la temperatura si el volumen aumenta 0,001 metros cúbicos por segundo y la presión disminuye a razón de 100 kilogramos sobre metros cuadrados por segundo. ¿Por qué les remarqué la velocidad del cambio? Si hablamos de velocidad, entonces algo que nosotros estamos, la velocidad nos está indicando de que van a cambiar, la temperatura va a cambiar con respecto al tiempo, ¿sí? Siempre nosotros decimos velocidad es algo que nos está, una magnitud que nos está cambiando con respecto al tiempo. Entonces, teníamos la expresión que T es igual, T menos la presión por el volumen sobre los moles por C igual a 0. Según el enunciado, la presión y el volumen son funciones del tiempo, ¿sí? Entonces, teníamos que el volumen con respecto al tiempo, lo vimos en el enunciado, 0,01, la presión con respecto al tiempo era menos 100, y como estaba diciendo, la función es una función de la presión, volumen y la temperatura, que define implícitamente a la temperatura, que es una función del tiempo, a la presión, que es una función del tiempo, y el volumen, que es una función del tiempo. Aplicamos la regla de la cadena entonces, esta función la vamos a derivar con respecto a la temperatura con respecto al tiempo, vamos a derivar la función con respecto a la presión con respecto al tiempo, que es la variable final, y a la función con respecto al volumen y el volumen con respecto al tiempo. Y esto tiene que ser igual a 0.
Las derivadas parciales, yo esto se lo marqué acá con rojo porque es nuestra incógnita, es lo que estamos buscando. ¿Cuál es el cambio de la temperatura con respecto al tiempo? Entonces me voy a fijar, algunos datos ya los tengo. Este dato lo tengo, me va el enunciado, este lo tengo, esto es lo que esto es lo que necesito buscar, entonces lo que me va a faltar es derivar a esta función con respecto a la temperatura. Cuando derivo todo esto con respecto a t es igual a 1. Cuando derivo a f con respecto a p es igual a menos b sobre n por c, y cuando derivo todo eso, con respecto a b me da menos p por n por c. Reemplazamos, una vez que reemplazamos, voy a despejar lo que yo necesito porque es mi incógnita, la despejo, y después voy a reemplazar por los datos que tenía. Los datos que tenía de volumen, del volumen inicial, de la cantidad de moles, de la constante, los datos que tenía de cómo cambia la presión con respecto al tiempo, el dato de la presión, el dato de cómo cambia el volumen también con respecto al tiempo. Cuando yo hago todos esos cambios, me va a quedar entonces que la temperatura con respecto al tiempo es igual a 0,3 grados centígrados por segundo. Entonces la temperatura aumenta 0,3 grados centígrados por segundo bajo las condiciones que nos decía el enunciado. De la misma manera, fíjense que toda esta expresión, de todas maneras acá ya está derivada, toda esta expresión es la misma que esta si nosotros acá reemplazamos por las derivadas que tenemos F con respecto a la presión y con respecto al volumen. En este caso lo que no van a tener son los signos negativos nada más acá abajo, porque fíjense que la temperatura la despejamos como P por B por C, no va a tener signos negativos. Esa es la única diferencia. Pero al final la expresión es la misma. Bueno. ¿Lo entendieron a este? ¿Sigo con el otro? En 4 minutos se va a cortar, así que capaz que se nos corte a la mitad de la explicación. Teníamos un sistema, entonces un sistema de ecuaciones, donde tenemos arco tangente de x cuadrado por y por z al cubo igual a 0, arco seno de 2x cuadrado más 3y menos z igual a 0, y todo este sistema de ecuaciones nos define implícitamente a y, que es una función de x, y z, que es una función de x. Entonces, yo digo que tengo una función g, que depende de x y z, igual a 0, una función h, que depende de x y z, igual a 0, y a su vez, x, obviamente, es igual a x, una función de x, es nuestra variable independiente, y es una función de x, y z es una función de x. Entonces lo que yo tendría que hacer, acá tendría que haberles puesto cómo ir haciendo el camino. A ver si puedo escribir g x y z, vamos a ponerlo, x y, está medio desprolijo, pero bueno, z, y tenemos que llegar a x, ¿está? Que es nuestra variable final, o sea, y z, ahora para que queden claro, y z son las variables que nosotros tenemos definidas implícitamente en el sistema de ecuaciones, o son funciones en realidad porque dependen de x, son funciones que están definidas implícitamente en el sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que encontrar? Las incógnitas van a ser, acá tendría que haberlo puesto en color para que se entienda,
esto tengo que encontrar la derivada de y con respecto a x y la derivada de z con respecto a x también. Eso sería lo que yo estoy buscando, esas derivadas. Si me está definiendo todo este sistema, me define ahí como una función de x y a z como una función de x, ¿qué es lo que yo necesito? La derivada de y con respecto a x y la derivada de z con respecto a x, que son nuestras funciones principales. Entonces vamos a empezar con g. Tendría que haber hecho el de h también. Si yo tengo que llegar, tenemos que llegar a la variable x. Entonces, vamos a tener, a ver, ya se me va a cortar en un minuto. Voy a derivar a g con respecto a x, x con respecto a x, que es igual a 1, más g con respecto a y con respecto a x, más g con respecto a z, y z con respecto a x, esto es igual a 0. ¿Sí? Si acá tuviéramos, ahora vamos con h, vamos a ponerle h acá, h, debemos haber borrado el otro. Bueno. Ahora tengo que ir con h, también tengo que llegar a x. Entonces, voy a derivar h con respecto a x con respecto a x, 1, h con respecto a y con respecto a x, más h con respecto a z y z con respecto a x. Bueno, seguimos entonces. Creo que ya están todos. Se me borraron ahora los caminos, pero bueno, creo que estaban claros. Habíamos llegado entonces a derivar todo, cada una de esas funciones, con respecto a la variable independiente, digamos a g y a h con respecto a la variable independiente que es x. ¿Qué es lo que sucede? Como decíamos, nuestras incógnitas son la derivada de y con respecto a x y la derivada de z con respecto a x. Acá al lado lo que yo hice es despejar. Fíjense, como la diferencial de x o la diferencial de x es igual a 1, todo este término, la derivada parcial de g con respecto a x, va a pasar restando al otro lado. Y la derivada parcial de h con respecto a x pasa restando para el otro lado. ¿Está? Entonces nos va a quedar el sistema de ecuaciones como lo ven acá. ¿Sí? Así. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que veo yo acá? Que tengo dos incógnitas, es lo que estoy buscando, la derivada de y con respecto a x y la derivada de z con respecto a x, y tengo dos ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a usar? Puedo usar cualquier método, cuando tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, usamos normalmente sustituciones, igualación. ¿Qué es lo que hacemos acá? Regla de Cramer. Es lo más fácil. Que es otro método también para poder encontrar nuestras incógnitas. Supónganse que esto fuera x y esto fuera y. Entonces lo que vamos a poner en los determinantes son los coeficientes que tenemos de cada una de esas incógnitas, reemplazando, en este caso, yo acá tengo que buscar la derivada de y con respecto a x. Entonces, el determinante del sistema va a tener como en sus columnas, obviamente, la función g y función h. Si nosotros vemos,
y en la fila va a estar definido por las derivadas de y y z. Si yo, es lo mismo que reemplazar, bueno, acá lo hice de una manera más simplificada, pero si yo reemplazo voy a tener la derivada de g con respecto a y, la derivada de g con respecto a z, si voy poniendo los coeficientes de las incógnitas, y la derivada de h con respecto a y, y la derivada de h con respecto a z. ¿Sí? Armo el determinante como si fuera cualquier sistema de ecuaciones. Y en el determinante de la incógnita, digamos, que en este caso sería la derivada de y con respecto a x, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar por el término independiente, como yo tengo que encontrar, esta es mi incógnita, es la que estoy buscando ahora, entonces vamos a reemplazar a este coeficiente, g con respecto a y y h con respecto a y, por el término independiente. Entonces va a ser la derivada de g con respecto a x, la derivada de h con respecto a x, y en una segunda columna nos van a quedar g con respecto a z y h con respecto a z, tal cual es lo define el determinante del sistema. Hacemos las derivadas, yo las hice directamente adentro del determinante, y después, ¿cómo se resolvía un determinante? Multiplicamos la diagonal principal menos la diagonal secundaria en los dos. No puedo bajar. Diagonal principal menos diagonal secundaria. En el determinante del numerador, el denominador hacemos lo mismo, la principal menos la secundaria. Ahí lo vamos a tener que trabajar un poco. Vamos a poder simplificar, vamos a ver que una parte del numerador lo vamos a poder simplificar con el denominador cuando hagamos por los extremos, y después nos va a quedar una expresión bastante más simplificada de la derivada de y con respecto a x. Después que teníamos que el denominador, bueno, acá lo que les indiqué siempre, en este caso, como también se los puse en las filminas, el denominador de la expresión va a ser el mismo en las dos derivadas, porque es el determinante del sistema. El determinante del sistema va a ser siempre igual. Entonces, no es necesario que lo vuelvan a calcular, ya lo sabemos cómo era, sabemos a dónde teníamos que llegar, lo vamos a volver a simplificar y vamos a obtener la expresión final. Esto se lo voy a dejar para que ustedes lo vean en más detalle, porque la verdad que ir explicándolo cada uno es un lío, pero ustedes lo pueden ver más en detenimiento para ir siguiendo cada paso. Quería decirles otra cosa antes, pero bueno, se me fue. Si nosotros tenemos este sistema de ecuaciones, calculamos ya la derivada de y con respecto a x, que nos da toda esta expresión. Tranquilamente ahora yo a esa expresión podría reemplazarla como cualquier sistema de ecuaciones. La puedo reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones y encontrar la derivada de z con respecto a x. Reemplazo en cualquiera de las dos y voy despejando y encuentro a z con respecto a x. Es lo mismo. ¿Está? Es un sistema de ecuaciones, nada más. Bueno, ¿les quedó un poco más claro ahora? ¿Tienen alguna duda? Era un poco largo pero bueno, era para hacerlos renegar un poco, que trabajen un poco en simplificar, y fíjense que después les queda algo bastante lindo al final. Bueno, acuérdense entonces de que cuando resuelvan los ejercicios de la guía de compuesta, el ejercicio 5 y 8, las respuestas están mal. De la clase de implícitas, la diapositiva 5, si ustedes lo descargaron el jueves o el viernes, la diapositiva 5 tenía un error, ya lo modifiqué,
y se los volví a subir, así que ahora está bien. El resultado de la 4, perdón, de la 4, del ejercicio 4, de acá, perdón, de la actividad complementaria. Ah, mira, acá está. A ver. La derivada, bueno, tendría que haberlo puesto más arriba, de y con respecto a x va a tener esta forma, menos 2y por z más 6x al cuadrado sobre x por, entre paréntesis, bueno, z más 9y. Y la derivada de z con respecto a x, todo esto después de que resolvemos los determinantes y simplificamos y llegamos a esta expresión. Yo he visto, por ejemplo, algunos que solamente plantearon los determinantes, pero la verdad que si no los multiplicamos, si tenemos que multiplicar la diagonal principal, a mí el determinante no me dice nada, tengo que multiplicar la diagonal principal menos la secundaria, y supónganse que ustedes en todo caso llegan a algo así, y bueno, se podría tomar como que última lo hicieron, porque en realidad esto, todo esto es igual a esto, nada más que de una manera, esto está más simplificado, pero esto es lo mismo. A ver, en este resultado me estás diciendo, en el que te estoy indicando, a ver, vamos a borrar todo. Sería este, acá, 6. Voy a decir que yo puse un 6 acá. Voy a decir que era 3i, y habría que mirarlo un poco, a ver. Ah, acá, sí, 2z. Sí, está mal. Acá está bien y acá está mal. Sí, 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 se ve que cuando lo tipié mal. A ver, lo vamos a... Ya lo modifico. Ahí está. Bien, gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, cualquier cosa saben que me pueden mandar un mail para preguntarme, yo no tengo ningún problema de contestarles. Ahora les voy a dejar otro tema que es series, ya lo vieron algo un poco con el profe. No hay muchos ejercicios en la guía sobre este tema, así que no es muy largo. Y bueno, la semana que viene ya vamos a empezar con extremos relativos. Después, a la otra semana, extremos condicionados. Si todo esto estaríamos dentro de la normalidad, estos serían los últimos tres temas antes del primer parcial. Pero bueno, seguramente el primer parcial tengamos que hacerlo después de las vacaciones de julio. No tienen nota. Las actividades complementarias no les pongo nota. Yo, como les decía, la actividad complementaria les sirve a ustedes para ir al día, para ir viendo dónde tienen dudas o qué cosas les generan alguna complicación, y también me sirve a mí de ver cómo van, si entienden, si no entienden, dónde se les complica. Por eso es que, como les decía, yo hasta anoche nada más había podido ver 8 trabajos prácticos, entonces no me da un panorama muy amplio de cómo está el curso.
vi que la mayoría me los mandaron durante a la noche, más tarde, y yo recién los veo esta mañana, y ahí me encuentro con que sí había varias dificultades, entonces lo que estaba pensando es pedirle un día antes, que en vez de que me lo entreguen un miércoles, me lo entregan un martes, entonces a mí me da tiempo de efectivamente poder ver eh, cómo, cómo van, o sea, cómo van esos trabajos prácticos. Está perfecto los que lo entregaron anoche, no hay ningún problema, porque en realidad están dentro de la fecha de límite que yo les puse, o sea, no hay ningún drama. Yo siempre pensaba, como les daba esos 6 días entre el jueves y el viernes, 6 días, digo, bueno, me lo van a entregar mucho antes, pero veo que normalmente me lo están entregando tarde, no sé si es porque tienen mucho trabajo tal vez con las otras materias, eh, entonces me lo están entregando a última hora y a mí no me da tiempo para poder ver realmente dónde tienen dificultad. Entonces, por mi lado no me estaría funcionando demasiado ahora porque no puedo ver exactamente dónde tienen las dudas, dónde se les complica. Así que les voy a pedir para la otra vez, presten atención a la fecha de entrega que muy posiblemente se las ponga en vez que para el miércoles, en lugar del miércoles, para el martes. Que no tenga nota no quiere decir que no tengan que entregarlos. Esto en algún momento puede servir para alguna nota en los parciales, así que ténganlo en cuenta. Y como les digo, esto también les sirve mucho a ustedes. Bueno, si no tienen más ninguna consulta, los voy liberando. Espero que hayan entendido un poco más. Bueno. Que sigan estudiando, nos veremos, no nos veremos, sino hablaremos en 2 semanas, otra vez. Así que los libero para que continúen con sus actividades y ya les dejo el tema nuevo. Saludos a todos. Adiós. Chau, chau. Buen fin de también para todos.